En la polvorienta frontera entre Texas y el norte de México, donde el sol quemaba la tierra como un hierro al rojo y el viento arrastraba promesas rotas, Lea Hart corrió con los pies descalzos sobre las piedras afiladas. Tenía 19 años, pero esa noche se sentía como una anciana cargando siglos de vergüenza. El vestido rasgado se le pegaba a la piel sudorosa y magullada, el labio partido le sangraba todavía y el ojo izquierdo estaba casi cerrado por la hinchazón. Detrás de ella quedaban las voces de su padre y su hermano mayor, gritando insultos que se perdían en la oscuridad: vuelve, maldita sea, él pagará el doble si te entregamos entera. Pero Laya no volvería. No después de lo que habían hecho. Horas antes, en la choza de adobe que llamaban hogar cerca de Presidio, su padre, Esteban Hart, un hombre que alguna vez había sido vaquero respetado pero que el tequila y las malas apuestas habían convertido en un espectro amargado, la había arrastrado por el cabello hasta la mesa. Su hermano Diego, con los puños aún cerrados de la paliza que acababa de darle, observaba en silencio. Sobre la madera astillada había una botella vacía y un papel arrugado, una deuda de $800 con don Rafael Mendoza, el hacendado más temido de Coahuila. Un hombre que coleccionaba tierras, ganado y mujeres como otros coleccionaban monedas. Te vendo a Mendoza, había dicho Esteban sin mirarla a los ojos. Él liquida la deuda y tú te vas con él al sur. Es lo que vale una hija inútil como tú. Laya había suplicado, había llorado, había prometido trabajar el doble en el campo, lavar ropa en el río hasta que las manos se le deshicieran. Pero Esteban solo había reído con amargura. Diego la había abofeteado cuando intentó correr hacia la puerta. Cállate. Ya firmamos. Mañana al amanecer viene por ti. Esa noche, mientras los dos hombres roncaban borrachos, Laya se había deslizado por la ventana rota. No llevaba nada más que el vestido que tenía puesto, un rebozo viejo y el terror clavado en el pecho. Corrió hacia el norte, hacia el río Bravo, porque al otro lado estaba Texas y, según había oído en el pueblo, un rancho donde vivía un hombre que no le temía a nadie, Caleb Thorne. Caleb Thorne era una leyenda a medias. Algunos decían que había sido pistolero en la guerra contra México, otros que había matado a un Marshal por error y vivía huyendo. Lo cierto era que su rancho, el Triple T, se alzaba solitario en una meseta árida a unas millas del cruce del río. Nadie entraba sin permiso y pocos salían sin llevar plomo en el cuerpo si lo intentaban. Pero también se decía que protegía a los débiles que llegaban pidiendo asilo, mexicanos huyendo de la leva, viudas escapando de maridos crueles, niños sin padres. Nadie sabía por qué. Algunos lo atribuían a una deuda antigua con Dios, otros, simplemente, a que le gustaba llevar la contraria al mundo. Laya llegó al amanecer, cuando el cielo era una herida rosada. Se arrastró hasta la cerca de alambre de púas y se derrumbó allí, jadeando. Los perros del rancho ladraron furiosos. Minutos después apareció Caleb en el porche, rifle en mano, camisa abierta sobre el pecho curtido por el sol. Era alto, de unos 35 años, con barba de varios días y ojos grises que parecían atravesar el alma. No dijo nada al principio. Solo la miró, como si midiera el peso de su sufrimiento. ¿Quién te mandó?, preguntó al fin, voz baja pero firme. Nadia. Por favor, Laya apenas podía hablar. Las lágrimas le quemaban las heridas. Mi padre, mi hermano, me vendieron. A Mendoza. Dicen que mañana viene por mí. Si me encuentran aquí. Caleb bajó el rifle lentamente. Caminó hasta ella, se agachó y le levantó la barbilla con dos dedos callosos para verle la cara. No había lástima en su mirada, solo una fría evaluación. ¿Cuánto deben? 800. Él soltó un silbido corto. Eso compra muchas cabezas de ganado. O una mujer, según el comprador. Laya bajó la vista, la vergüenza la aplastó como una piedra. No soy mercancía. No, dijo él. Pero ellos piensan que sí. Se puso de pie y extendió la mano. Levántate. No puedes quedarte aquí tirada como un perro muerto. Ella dudó. Él no retiró la mano. Al final, temblando, la tomó. Caleb la ayudó a caminar hasta la casa principal, una construcción sólida de troncos y adobe con un porche amplio.
Dentro olía a café quemado y cuero viejo. Una mujer india de mediana edad, María, salió de la cocina y soltó una exclamación al verla. «Dios mío, niña, ¿qué te hicieron?» Caleb no respondió. Solo señaló una habitación al fondo. «Llévala, límpiala, dale ropa limpia. Y algo de comer. Después hablamos». María obedeció sin preguntar. Mientras lavaba las heridas de Laya con agua tibia y aplicaba ungüento de árnica, la muchacha rompió a llorar en silencio. No era solo el dolor físico. Era la traición, la humillación de saber que su propia sangre la había entregado como si fuera una res en el mercado. Cuando estuvo limpia y vestida con una falda y blusa prestadas, Caleb entró. Se sentó frente a ella en una silla de madera crujiente. «Puedes quedarte aquí unos días», dijo sin preámbulos. «Pero Mendoza no es hombre que olvide una deuda. Y tu padre tampoco. Vendrán. Lo sé. Si te entrego, me pagan 800 y se van. Si te quedas, esto se convierte en guerra». Laya levantó la vista. Por primera vez desde la huida, había algo parecido a la esperanza en sus ojos, aunque todavía temblaba. «¿Por qué me ayudas?» «No me conoces». Caleb se encogió de hombros. «Porque alguien tiene que hacerlo. Y porque odio a los hombres que venden lo que no les pertenece». Pero no era solo eso. Había algo en la forma en que Laya lo miraba, no con miedo, sino con una mezcla de gratitud y desafío, que removió algo antiguo en él, algo que creía haber enterrado hacía mucho. Esa tarde, mientras el sol caía como plomo derretido, llegaron los primeros avisos. Un jinete solitario se detuvo a lo lejos, en la cresta de la colina, observando el rancho. No gritó nada, solo se quedó allí un rato y luego desapareció. Caleb lo vio desde el porche, con el catalejo en la mano. «Es uno de Mendoza», murmuró. «Ya saben que estás aquí». Laya se acercó, abrazándose los brazos. «¿Qué vas a hacer?» Caleb guardó el catalejo. «Lo que siempre hago. Esperar a que vengan. Y cuando vengan, decidir si disparo primero o hablo primero». La noche cayó pesada. Laya no podía dormir. Se sentó en la cama estrecha, escuchando los ruidos del rancho, el viento contra las ventanas, los caballos inquietos en el corral, el ulular lejano de un búho. Pensó en su madre, muerta hacía 6 años, en cómo Esteban había cambiado después de eso, convirtiéndose en un hombre que culpaba al mundo entero. Pensó en Diego, su hermano, que alguna vez la había protegido de los coyotes cuando eran niños y que ahora la había golpeado sin dudar. Un ruido suave la sacó de sus pensamientos. Caleb estaba en el porche, fumando un cigarrillo. Ella salió descalza. «No deberías estar despierta», dijo él sin volverse. «No puedo dormir». Él le ofreció el cigarrillo. Ella negó con la cabeza. «¿Tienes miedo?», preguntó Caleb. «Sí. Pero no solo de ellos». Tragó saliva. «Tengo miedo de mí misma. De lo que soy capaz de soportar. De lo que ya soporté». Caleb dio una calada larga. «El miedo es bueno. Te mantiene viva. Lo que no debes hacer es dejar que te convierta en alguien que no eres». Se quedaron en silencio un rato. Luego él habló de nuevo, voz baja. «Mañana voy al pueblo. Hablaré con el sheriff. No servirá de mucho, porque el sheriff come de la mano de Mendoza, pero al menos quedará constancia. Después, veremos». Laya lo miró. «¿Y si vienen antes? Entonces peleamos». Ella sintió un escalofrío, pero no era solo miedo. Era algo nuevo, la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Al día siguiente, Caleb ensilló su caballo y partió hacia Presidio del Norte. Laya se quedó con María, ayudando en la cocina, intentando no pensar en lo que vendría. Pero el aire estaba cargado de tensión. Los vaqueros del rancho, 5 hombres curtidos, revisaban sus armas con más frecuencia de lo normal. Al atardecer, Caleb regresó. Traía el rostro endurecido. «El sheriff dice que no puede hacer nada. Es asunto de familia. Y Mendoza ya mandó recado,
Quiere a la chica antes del viernes o sube la deuda a 1.500. Y si no paga, quema el rancho. Laya palideció. No puedes arriesgar todo por mí. No es por ti, dijo él, aunque sus ojos decían otra cosa. Es por lo que está bien. Esa noche, mientras la luna iluminaba el desierto, Laya oyó cascos lejanos. Muchos cascos. Se levantó de un salto y corrió al porche. Caleb ya estaba allí, rifle cargado. Son ellos, murmuró. En la oscuridad, una docena de jinetes se acercaban lentamente, antorchas en mano. Al frente iba don Rafael Mendoza, con su sombrero de ala ancha y una sonrisa fría. Junto a él, Esteban y Diego Hart. Torne, gritó Mendoza. Saca a la muchacha, la deuda tiene que pagarse. Caleb no respondió de inmediato. Miró a Laya, que temblaba a su lado. ¿Quieres ir con ellos?, preguntó en voz baja. Ella negó con la cabeza, lágrimas en los ojos. No. Nunca más. Caleb asintió una sola vez. Luego levantó la voz. La muchacha se queda, y si quieren guerra, la tendrán. Un murmullo recorrió a los jinetes. Mendoza rió. Entonces que así sea, gringo. Las antorchas se alzaron más alto. El aire olía a pólvora y a destino. El silencio que siguió a las palabras de Caleb fue más pesado que el plomo. Los jinetes de Mendoza se detuvieron a unos 100 metros del porche, formando una media luna oscura contra el resplandor de las antorchas. El viento traía olor a humo de mezquite y a sudor de caballo. Don Rafael Mendoza avanzó unos pasos con su montura, el sombrero ladeado y la mano derecha descansando sobre la culata de un revólver plateado. Torne, dijo con voz melosa, como si hablara de un negocio en la cantina, no seas terco. La muchacha es mía por derecho. Su padre firmó el papel con su sangre. $800 no son nada para ti. Entrégala y nos vamos en paz. Nadie tiene que morir esta noche. Esteban Hart, montado a la derecha de Mendoza, escupió al suelo. Es mi hija, gringo, no tienes derecho a meterte en asuntos de familia. Diego, a su lado, no dijo nada. Solo miraba a Laya con ojos vacíos, como si ya no la reconociera. Caleb no se movió del porche. El rifle seguía en sus manos, pero apuntaba al suelo. Laya estaba a su lado, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo temblando. María y los vaqueros del rancho se habían apostado en las ventanas y detrás de los pilares, rifles y escopetas listos. El papel que firmaron, respondió Caleb con calma, no vale más que el estiércol que pisa tu caballo, Mendoza. Nadie vende a una persona en mi tierra. Y menos a una que vino pidiendo refugio. Mendoza soltó una risa corta. ¿Tu tierra? Esta es la frontera, Torne. Aquí la ley es quien tiene más balas. Y yo traje suficientes. Hizo una seña. 2 de sus hombres desmontaron y comenzaron a caminar hacia la cerca con antorchas en alto. Los perros del rancho ladraron con furia. Uno de los vaqueros de Caleb disparó al aire. El estruendo hizo retroceder a los caballos. El próximo no será al cielo, gritó uno de los hombres de Torne. Mendoza levantó la mano para calmar a sus hombres. Tranquilos. Todavía podemos hablar. Volvió a mirar a Caleb. Te doy hasta el amanecer. Entrégala o mañana al mediodía vuelvo con más hombres. Y no vendré a conversar. Sin esperar respuesta, giró su caballo. Esteban y Diego lo siguieron. Los jinetes se retiraron lentamente, las antorchas bailando como ojos en la oscuridad. Cuando desaparecieron detrás de la loma, solo quedó el eco de los cascos y el olor a humo. Caleb bajó el rifle. Miró a Laya. Adentro. Todos. La casa se llenó de murmullos tensos. Los vaqueros discutían en voz baja cuántos hombres traería Mendoza, si valía la pena pelear por una muchacha que no era de nadie, si debían mandar a alguien al fuerte más cercano por ayuda. Caleb los calló con una sola mirada. Quien quiera irse, que se vaya ahora. No guardaré rencor. Pero el que se queda hasta el final. Nadie se movió.
Esa noche nadie durmió de verdad. Laya se sentó en la cocina con una taza de café que no tocó. Caleb entró varias veces, revisó las ventanas, habló con los centinelas. Al final se sentó frente a ella. ¿Quieres contarme todo?, preguntó. Laya lo miró. Las palabras le costaban. Mi madre murió cuando yo tenía 13. Fiebre. Después de eso, mi padre empezó a beber más. Perdía en las cartas, vendía las vacas, pedía prestado. Diego se volvió como él, duro, resentido. Yo limpiaba, cocinaba, trabajaba el maizal, pero nunca era suficiente. Hace 2 meses mi padre dijo que había encontrado la solución. Que Mendoza necesitaba una esposa joven para su hijo menor. Que era un honor. Hizo una pausa. Las manos le temblaban. Yo dije que no. Que prefería morir. Me pegaron. Me encerraron en el cobertizo 3 días sin comer. Al final, firmaron el papel sin mí. Dijeron que si no iba por las buenas, me llevarían atada. Caleb escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, solo dijo, no eres la primera a la que intentan romper así. Pero serás la última que lo permita. Laya levantó la vista. ¿Y tú, por qué haces esto? No me debes nada. Él se encogió de hombros. Hace 15 años yo también huí. Maté a un hombre que no debía. No fue en defensa propia, fue por rabia. Perdí todo, familia, nombre, paz. Desde entonces solo intento equilibrar la balanza. Ayudar a quien puede escapar de lo que yo no pude. Por primera vez, Laya vio algo humano en esos ojos grises. No lástima. Algo más profundo. Al amanecer, el rancho estaba en alerta. Caleb reunió a todos en el corral. Si Mendoza vuelve, no será para negociar. Dispararemos a matar. Pero primero intentaremos hablar. Si hay una forma de terminar esto sin sangre, la buscaremos. Laya se ofreció a ir con él. Si me entrego, quizás. No, cortó Caleb. No te entrego. Nunca. Horas después, el polvo se levantó en el horizonte. Esta vez eran más, casi 30 hombres. Mendoza venía al frente, con Esteban y Diego a los lados. Traían un carro cubierto. Dentro, atada y amordazada, estaba una muchacha joven, mexicana, de no más de 16 años. Mendoza la hizo bajar de un tirón. Mira, Torne, gritó. Traje un regalo. Otra que no quería cooperar. Si no me das a Laya, esta irá al sur con los contrabandistas. Y después, quién sabe. Laya palideció. Reconocía a la muchacha, era Rosa, la hija de un vecino que había desaparecido hacía semanas. Esteban bajó la mirada, avergonzado. Diego no. Caleb apretó los dientes. Eso es bajo, incluso para ti, Mendoza. Es negocio, respondió el hacendado. Tú decides. El aire se llenó de tensión. Los hombres apuntaban. Un movimiento en falso y todo estallaría. Entonces Caleb hizo algo que nadie esperaba. Bajó el rifle. Caminó solo hacia la cerca, desarmado. Quiero hablar contigo a solas, Mendoza. Sin armas. Sin hombres. Mendoza lo miró sorprendido. Luego sonrió. ¿Valiente o estúpido? Me gusta. Hizo una seña a sus hombres para que bajaran las armas. Desmontó y caminó hasta encontrarse con Caleb a mitad de camino. Hablaron en voz baja durante largos minutos. Nadie oía. Laya observaba desde el porche, el corazón en la garganta. Al final, Mendoza asintió una vez. Caleb volvió. Hay un trato, dijo a sus hombres. Pero no les va a gustar. Explicó, Mendoza aceptaba cancelar la deuda si Laya firmaba un documento renunciando a cualquier herencia de los Hard y juraban no volver nunca a México. A cambio, Caleb pagaría $500 en efectivo, lo que tenía guardado, y entregaría 20 cabezas de ganado de su mejor manada. Rosa sería liberada de inmediato. Y nadie dispararía. Y si no acepto,
preguntó Laya. Entonces pelean. Y alguien morirá. Quizás muchos. Laya miró a Rosa, temblando junto al carro. Miró a su padre y a su hermano, que no se atrevían a levantar la vista. Luego miró a Caleb. No quiero que mueras por mí. No moriré, dijo él. Pero tampoco dejaré que te vendan. Ella respiró hondo. Acepto el trato. Pero con una condición, que mi padre y mi hermano juren ante testigos que nunca más me buscarán. Y que Rosa vuelva a su casa sana y salva. Mendoza, desde lejos, oyó y asintió. Hecho. El intercambio se hizo al mediodía. Laya firmó el papel con mano temblorosa. Caleb contó el dinero y llevó las vacas hasta la cerca. Rosa corrió hacia el rancho, llorando. Mendoza tomó el dinero, las vacas y se retiró con sus hombres. Cuando todo terminó, el rancho quedó en silencio. Esteban y Diego se fueron sin decir palabra. Laya se quedó mirando el polvo que levantaban al partir. Caleb se acercó. ¿Estás bien? No lo sé, murmuró ella. Siento que perdí algo, y que gané algo. Pero no sé qué. Esa noche, mientras la luna subía, Caleb encontró a Laya sentada en el porche, mirando las estrellas. No tienes que quedarte, dijo él. Puedes ir a donde quieras. Te ayudo. Laya negó con la cabeza. Quiero quedarme. No por lástima. Quiero aprender a no tener miedo. Quiero empezar de nuevo. Caleb sonrió por primera vez. Una sonrisa pequeña, casi invisible. Entonces quédate. Pero en la oscuridad, lejos del rancho, un jinete solitario observaba. Era Diego Hart. No se había ido con su padre. En su mano llevaba un rifle. Y en los ojos, algo más oscuro que la noche, venganza. La luna colgaba baja y amarilla como una moneda vieja cuando Diego Hart regresó. No vino solo. Había reclutado a 3 hombres, 2 pistoleros mexicanos que Mendoza había despedido por robar ganado y un desertor yanqui con cicatrices de bayoneta en la cara. Los 4 se movían como sombras entre los mezquites, evitando el camino principal. Diego llevaba el rifle de su padre, el mismo con el que Esteban había cazado venados en tiempos mejores, y en el cinturón, el revólver que le había robado a un borracho en la cantina de Ojinaga. No buscaba dinero ni honor. Buscaba borrar la vergüenza que Laya le había hecho sentir al escapar. Al quedarse con el gringo. Al mirarlo como si él, Diego, ya no fuera nada. En el rancho Trepolti la noche era tranquila. Demasiado tranquila. Los vaqueros habían bajado la guardia después del trato con Mendoza, algunos incluso bebían en el corral para celebrar que la sangre no había corrido. Caleb estaba en el porche, limpiando su colt con un trapo aceitado. Laya, sentada a su lado en la mecedora, cosía un remiendo en una camisa vieja. No hablaban mucho. No hacía falta. El silencio entre ellos era cómodo, como el de 2 personas que ya habían cruzado un desierto juntas. María salió con una jarra de agua fresca. Duerman un poco. Mañana hay que arrear las vacas que quedan. Caleb asintió. En un rato. Pero no hubo en un rato. El primer disparo vino desde la oscuridad, rompiendo la ventana de la cocina. El vidrio estalló hacia adentro. María gritó y se tiró al suelo. El segundo disparo alcanzó a uno de los vaqueros en el hombro, el hombre cayó con un gemido. Luego vino una ráfaga, plomos silbando, caballos relinchando en el corral, perros ladrando como locos. Caleb volcó la mesa del porche y empujó a Laya detrás. Al suelo. Sacó el colt y respondió al fuego. 2 disparos precisos hacia las sombras. Uno de los pistoleros cayó con un grito ahogado. Los otros se dispersaron, buscando cobertura detrás de los postes de la cerca y los barriles de agua. «Es Diego», gritó Laya, reconociendo la voz que maldecía en español desde la loma. «Mi hermano». Caleb maldijo por lo bajo. Quería venganza. No le basta con el trato. Los atacantes avanzaron. Diego gritó desde la oscuridad, «Laya, sal de ahí, esto termina esta noche, el gringo te robó, pero yo te recupero aunque tenga que matarlo».
Laya temblaba. No va a parar. Nunca parará. Caleb la miró. Entonces lo hacemos parar. Se arrastraron hacia el interior de la casa. Los vaqueros restantes se reagruparon, 4 hombres heridos pero vivos, más María con una escopeta que apenas sabía usar. El rancho se convirtió en fortaleza improvisada, ventanas tapiadas con colchones, lámparas apagadas, solo la luz de la luna filtrándose. Diego y sus hombres rodearon la casa. Lanzaron una antorcha al techo del establo. El fuego prendió rápido, las llamas lamieron la madera seca. El humo comenzó a subir. «Salgan o quemo todo», gritó Diego. Caleb miró a Laya. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. El fuego nos va a sacar». Ella asintió, los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Déjame hablar con él». «¿Solo a mí?» «No. Por favor. Si no lo intento, siempre será así. Siempre habrá alguien que venga por mí». Caleb dudó. Luego asintió una sola vez. «Pero no sale sola». Salieron por la puerta trasera, agachados, usando el humo como cobertura. Caleb cubría a Laya con el cuerpo. Rodearon la casa hasta llegar al lado norte, donde Diego estaba apostado detrás de un carro volcado. Los otros 3 hombres seguían disparando hacia el frente. Laya se levantó despacio, las manos en alto. «Diego». El disparo cesó. Diego salió de su escondite, rifle apuntando. La luz del incendio le pintaba la cara de naranja y negro. Parecía más viejo de lo que era. «¿Qué quieres, hermana? Que te perdone, que olvide que nos dejaste en ridículo». «No vine a pedir perdón», dijo Laya con voz firme, aunque temblaba por dentro. «Vine a decirte que se acabó. Que no soy tuya. Ni de papá. Ni de Mendoza. Ni de nadie. Soy mía». Diego rió amargamente. «Siempre fuiste una soñadora. Pero la realidad es que las mujeres como tú no deciden. Se usan. Se venden. Se protegen. Eso es todo». Caleb salió entonces de las sombras, Colt en la mano pero sin apuntar. «Baja el rifle, muchacho. Esto no tiene que terminar con más sangre». Diego lo miró con odio puro. Tú me quitaste lo único que me quedaba. Mi hermana. Mi orgullo». «No te quité nada», respondió Caleb. «Ella se fue sola. Porque la rompieron. Y tú ayudaste a romperla». Diego levantó el rifle. «Cállate». En ese instante, Laya dio un paso adelante. «Mírame, Diego». Él la miró. Por un segundo, algo cruzó su rostro, no ira, sino dolor. El dolor de un hermano que recordaba cuando la llevaba en hombros por el río, cuando le enseñaba a disparar con tirachinas, cuando juró protegerla de todo. «¿Recuerdas cuando mamá murió?», dijo Laya suavemente. «Tú lloraste conmigo todas las noches durante un mes. Decías que nunca dejarías que me pasara nada. ¿Qué pasó con ese Diego?». Diego tragó saliva. El rifle tembló en sus manos. «Papá cambió. Tú cambiaste. Pero yo no cambié. Todavía soy la misma que te quería. La que todavía te quiere, aunque me hayas golpeado. Aunque me hayas vendido». Una lágrima rodó por la mejilla sucia de Diego. «Pero si aprietas ese gatillo», continuó ella, «no solo me matarás a mí. Matarás lo último bueno que queda en ti». El silencio se hizo eterno. El fuego crepitaba. Los caballos relinchaban. Los otros pistoleros miraban desde lejos, sin atreverse a intervenir. Diego bajó el rifle lentamente. Luego lo dejó caer al suelo. «Vete», murmuró. «Vete y no vuelvas nunca». Laya dio un paso hacia él, pero Caleb la detuvo con una mano suave en el hombro. Diego miró a su hermana una última vez. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la oscuridad. Los 3 hombres que lo acompañaban dudaron, pero al ver que su líder se retiraba, montaron y desaparecieron también. El fuego del establo fue controlado esa misma noche. Nadie murió. Solo quedaron cicatrices, en la madera, en la piel, en el alma. Al amanecer,
El rancho humeaba pero seguía en pie. Laya estaba en el porche, envuelta en una manta, mirando el horizonte donde su hermano había desaparecido. Caleb se sentó a su lado. ¿Crees que volverá?, preguntó ella. No lo sé. Pero si vuelve, ya no será para hacer daño. Laya apoyó la cabeza en su hombro. Por primera vez en mucho tiempo, respiró sin que le doliera el pecho. Gracias, susurró. Caleb no respondió con palabras. Solo pasó un brazo alrededor de ella. El sol salió rojo sobre la meseta, tiñendo todo de esperanza. Pasaron los meses. Laya aprendió a montar, a disparar, a arrear ganado. Se convirtió en parte del Trepoti como si siempre hubiera pertenecido allí. María la trataba como a una hija. Los vaqueros la respetaban. ¿Y Caleb? Caleb la miraba de una forma que no necesitaba palabras. Una tarde de otoño, mientras cabalgaban juntos por el río, Caleb detuvo su caballo. Laya. Ella lo miró. Si algún día quieres irte, al este, a California, donde sea, te ayudaré. Pero si quieres quedarte, me gustaría que este rancho fuera también tuyo. De verdad. Laya sonrió. Una sonrisa verdadera, sin sombras. Quiero quedarme. Contigo. Caleb se inclinó y la besó. Fue un beso lento, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para darles permiso. Años después, cuando el pelo de Caleb ya tenía hebras plateadas y Laya llevaba una alianza sencilla en él.